Cuando quieras. ¿Empezamos ya? Sí, sí, sí. ¿Me puedo quitar ahora un momentito Sí, hombre, la claro, mascarilla? claro. Bueno. Para hablar yo... Con permiso, me quito la mascarilla solamente para hablar y dirigirles estas palabras. Muy buenas tardes, socios y socias del Club Financiero Génova. Señoras y señores, les saluda Arturo de las Heras, presidente del Club Financiero, y abro, sin duda, la que será una interesante presentación del libro sobre la figura del gran político y empresario don Francisco Cambó, gran catalán y gran español, escrito por uno de nuestros más insignes socios, el señor don Ignacio Buqueras. Déjenme saludar a los socios presentes y también a los que nos siguen desde YouTube. Muchas gracias por el apoyo que en estos tiempos complicados nos está tocando vivir. También aprovecho para mandarle un saludo afectuoso a los alumnos del Centro de Estudios Financieros y de la Universidad a Distancia de Madrid, que nos estarán también viendo y que han sido invitados a esta presentación virtual, mitad presencial, de este libro sobre Cambó. Acompañándome en la mesa, don Rafael Guardans Cambó, nieto de don Francisco, el presidente de España Cívica, don Mariano Gomá, doña Victoria Prego, que luego intervendrá de forma virtual, siendo también una especialista y teniendo presente al propio autor, don Ignacio. Entiendan que termine aquí mis palabras, mi breve intervención, y deje en uso de la palabra a los que deben ser los merecidos protagonistas de este acto. Sin más, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Arturo, por tus palabras. Gracias por tu amabilidad, por tu hospitalidad. El Club Financiero Génova, que está ubicado en uno de los lugares de referencia de Madrid y es uno de las entidades de la sociedad civil madrileña más importantes, considero que es un lugar idóneo para la presentación de un libro y más en los momentos actuales. Por tanto, mi gratitud a Arturo de las Heras, que por otra parte yo quiero destacar, porque a mí uno de los temas que siempre más me ha preocupado es el mundo de la educación, y él es una persona vinculada al mundo de la educación. Es presidente del grupo educativo Centro de Estudios Financieros y de UDIMA, que es la Universidad a Distancia de Madrid. Simplemente estos dos hechos yo considero que son de singular relieve para de esta manera. Dicho esto, a continuación van a haber 3 intervenciones presenciales, incluida la mía, y una que va a ser la siguiente, que es la de Victoria Prego. Victoria Prego, que voy a decir como de cada uno de ellos 4 palabras de presentación, que no hace falta presentarles porque son sobradamente conocidos. Es una excelente periodista, ha trabajado desde la agencia EFE a Televisión Española, fue concretamente corresponsal en Londres, que ha trabajado en diferentes etapas en Antena 3, es subdirectora del Mundo, Onda Cero, en Onda Cero estuvo en La Brújula, ha estado en la COPE y por otra parte hizo una gran labor como presidenta de la Asociación de Periodistas de Madrid, del 2015 al 2019. Por tanto, ahora tendremos el gusto de escucharla y actualmente ella es directora adjunta de El Independiente. Victoria, tienes la palabra. El libro de Ignacio Buqueras es una biografía excelente, muy bien documentada, detallista, de la vida de Cambó y también un retrato magnífico de la vida política española de los anteriores prácticamente 80 años. Una vida política sincopada, a veces trágica y terrible, en la que nos sirve de base para darnos cuenta del salto formidable que ha dado España en los últimos 40 y tantos años, 44 años, con la aprobación de la Constitución. Porque el sueño de Cambó, una Cataluña grande, en una España grande, obtuvo respuesta finalmente. La obtuvo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y con el desarrollo democrático y económico también de nuestro país. Lo que no podía suponer Cambó, que si hubiera vivido hoy, se habría sentido, hoy no, al año 80 o 90, se habría sentido profundamente satisfecho de que sus sueños se habían traducido en la realidad política de España,
y de la Cataluña también, lo que sería terrible es que hubiera vivido en este tiempo, porque ahora los catalanistas radicales, los separatistas, eso que decía él, no es que me parezca un delito el separatismo, es que me parece un absurdo. Bien, pues ese absurdo se ha hecho con las riendas del poder político en Cataluña y todo el sueño de Cambó se está empobreciendo paulatinamente en esa tierra en términos políticos, institucionales, económicos, culturales y sociales. Por lo tanto, es una biografía de recomendable relectura en este tiempo. Y por cierto, también hace un retrato social muy interesante, porque sorprendentemente en este libro las mujeres no existen, no están, no existen. Existe su hija Elena, afortunadamente, que murió hace poco, me contó Ignacio Buqueras, y existe levemente su mujer Mercedes, pero el resto del panorama, sencillamente, las mujeres no están, no existen. Ese también es un salto formidable que ha dado España. Por lo tanto, este libro es magnífico, de lectura recomendable, extraordinariamente recomendable para este tiempo. Felicito a Ignacio Buqueras muy sinceramente. Muchas gracias, Victoria, por tus palabras, y lamentamos el no haberte podido tener aquí entre nosotros. Aprovecho también para saludar a todas aquellas personas, que me consta que son varias decenas, porque por lo menos yo he recibido muchos correos diciendo: Ignacio, me hubiera gustado estar, la pandemia, la situación, mi familia, esto, tengo un familiar que está en estos momentos con una problemática amplia, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, la sociedad española, que ya llevamos más de un año en esta situación, atípica completamente, más que preocupante, no solamente en lo sanitario, sino también en lo económico, en lo político, en lo social. Por tanto, yo agradezco mucho a todas aquellas personas que desde sus casas, desde sus oficinas, despachos, etcétera, etcétera, están siguiendo este acto de presentación de este libro de Cambó. A continuación va a ser Rafael Guardans Cambó, nieto de Cambó. Él es consultor internacional para el desarrollo, presidente de una de las fundaciones que yo siempre más he admirado, FIES, porque es la fundación de la institución española, que tiene concretamente unos premios anuales que fomentan los niños y las niñas, el acercarse a la figura de la monarquía, a la figura del rey. Y en estos momentos creo que todo lo que sea apoyar una monarquía parlamentaria, creo que es de singular importancia. Él, por otra parte, también es miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de Fundaciones, la entidad más importante de España que aglutina las asociaciones, y actualmente son más de 1000. Y por otra parte, Rafael, buen amigo, que ha intervenido en las diferentes etapas que ha tenido este libro, reedición, etcétera, etcétera, ha intervenido en varias ocasiones, no solamente en Madrid, sino que ha intervenido cuando se presentó en Barcelona, cuando se presentó en mi ciudad natal, Reus, que por otra parte de Reus era el esposo de Elena Cambó, la madre de Rafael, Ramón Guardans. Por tanto, yo después lo comentaré con más detalle. Cuando yo me planteé este libro, me encontré con el apoyo de una familia, como es lógico, entrañable directamente de Francesc Cambó. Rafael, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. En algunos de los méritos que Ignacio Buqueras ha señalado de mí, entendéis que el mérito es de él, porque ¿quién se atreve a llevarle la contraria, a desistir de sus invitaciones, a esquivar su entusiasmo? No cabe. Por lo tanto, si le he acompañado en todo este proceso, todos los que estáis aquí sabéis bien que el mérito es suyo. Bien, después haré un comentario a lo que ha dicho Victoria Prego, porque parece que puede enriquecer, pero en cualquier caso, Ignasi, con esa visión, insisto, entusiasta de agarrar cualquier tema con pasión, hace tiempo que decidió escribir sobre Cambó, personaje sin duda interesante en la historia de España y también en la historia de la sociedad civil, de la filantropía, de la responsabilidad social, de muchos más elementos
que sin duda él acuñó avant la lettre, ¿no? Y me pidió a mí que mi intervención se centrase no en una referencia histórica, que la dará él desde como autor del libro y quizá alguno de los otros ponentes, sino más en la visión humana. Y realmente, bueno, pues es un gran honor poder reflexionar sobre eso durante unos minutos y enriquecer vuestra memoria y lo que hayáis sacado de ese libro con estos comentarios. Y quizá el elemento básico de ese análisis humano de Cambó para mí siempre ha sido la coherencia, la profunda coherencia de su actitud ante la vida. Una coherencia que tenía mil matices, pero que desbordaba sobre lo humano y lo político, sobre la filantropía y el compromiso de todo tipo. Era coherente hasta la última instancia, ¿no? Y esa coherencia iba unida a una virtud esencial, poco frecuente, lamentablemente, en gran parte del mundo, pero quizá de alguna manera especial en nuestro entorno, que a veces se empequeñece, ¿no? Y es la virtud de la magnanimidad. Cambó veía en grande, pensaba en grande, hacía en grande, y eso también se desbordaba sobre su modo de hacer las cosas y su modo de entender. Y diríamos el otro tercer nivel humano para entender la figura es que desde un trabajo muy completo, él creaba equipos de investigación, cualquier cosa que se aproximase, él quería tener datos y disponer. Llegó a decir uno de los autores que trabajó sobre él desde el punto de vista económico, decía que realmente era un auténtico sistema informático antes de los ordenadores, ¿no? Porque realmente gran parte de su investigación económica fue después cedida a la patronal catalana, a Foment, que recibieron toda esa información porque había un trabajo hecho increíble, pero eso le daba siempre una visión por delante con los ministerios que ocupó de Hacienda y de Fomento, o en otros momentos estratégicos, cuando van a verle Ortega y Marañón para pedirle que firme el manifiesto por la República, él siempre va con datos y eso es lo que desconcierta a sus interlocutores. Entonces, le dice, a ver, lo que está pasando en el mundo, la caída de Rusia, la caída de la monarquía en Alemania, o sea, esto solo puede acabar en revolución, no hay ningún otro camino. Por lo tanto, vuestras ideas, que pueden ser buenas o malas en este momento, van unidas a un cartucho de dinamita, ¿no? Les vino a decir, y claro, ellos se enfadaron muchísimo, tardaron más de unos años en reconciliarse en París, Ortega y Cambó, por mediación de Marañón, pero de nuevo él iba con la coherencia y la transparencia. Dice, no, si no se trata aquí de aprovechar, de cuánto podemos pillar, cuánto estratégicamente puedo sacar de este momento de caos. No, señores, o sea que esto solo puede llevar a un desastre, como bien acuñaría el propio Ortega solo unos meses después con él. No es eso, ¿no? Entonces, dicho esto, volviendo a la persona y a la humanidad, y tomando uno de los temas que he mencionado, el de la magnanimidad, me gustaría hacer un comentario sobre esa visión que él tenía de que la riqueza y los bienes tienen que estar a disposición de la sociedad para hacer la sociedad mejor. Y eso él lo tenía arraigado, es decir, poco, arraigadísimo. Podría contar muchas anécdotas, muchas citas del mismo, serenamente dichas, sin ninguna ganas de que eso pasase en los libros, sino que era la propia vida, ¿no? Pero hay una carta que él escribe desde Altagracia. Altagracia es en la provincia de Córdoba, en Argentina, es una zona más seca que Buenos Aires. Él tenía problemas respiratorios después de un atentado que se le llevó medio pulmón por delante en Barcelona antes de la Semana Trágica, cuando era Solidaritat Catalana. Y entonces, pues, su hija, mi madre, que estudiaba en Buenos Aires, le escribía muchas cartas y él le contestaba. Entonces, esa correspondencia, que es preciosa y que mi madre conservó como tantísimas otras cosas y que yo he podido ojear y disfrutar tantas veces, hay un momento en que mi madre, en una carta, se interesa por una persona por la que ya le había pedido a mi abuelo que se ocupase, ¿no? Y entonces, pues, y mi abuelo le contesta
al preguntarme por esta persona, entiendo que no sabes que lleva meses contratada en la empresa y entiendo también que, por lo tanto, ella no te ha agradecido tus gestiones. Bien, mi madre tiene 13 años en ese momento, ¿de acuerdo? ¿Entendés? La calidad del discurso, ¿no? Dice, quizá es la primera vez en tu vida que te encuentras con el desagradecimiento. Dice, es un defecto muy generalizado, pero que no por ello tú te tienes que acostumbrar a él. Entonces, y empieza a desarrollar, es un manual de instrucciones sobre cómo vivir en la generosidad y en la magnanimidad. Y entonces le dice eso, dice, tenemos que hacer las cosas bien hechas porque hay que hacerlas bien, no porque esperemos nada a cambio. Por lo tanto, tú, niña de 13 años, ni te inquietes ni te asombres porque esta persona ni te haya agradecido, porque si lo hubiese sido por ti no estaría contratada, pero que ni te lo haya agradecido. Entonces, tú tranquila, aprende y que tu vida se encamine con estas referencias. Entonces, ese modo de entender la vida, esa humanidad, una paternidad tardía, diríamos, ¿no? Y cuidó mucho la relación con mi madre, por eso la devoción de mi madre hacia él era una cosa descomunal, ¿no? Porque de esa sensibilidad, de ese cuidado, puede pasar en otra carta decirle, recibo tu carta de fecha tal con matasellos de 5 días después. No puedo entender a qué se puede haber debido esto. O sea que, y esa en esa ocasión es una niña de 14 años. O sea que si escribes una carta es para mandarla, no para que se quede no sé dónde, ¿no? Entonces, eso era el hombre que estaba en los detalles hasta el último momento. Pero claro, el hombre que también se asombraba cuando en los años 40, desde Argentina, le llegaban noticias de España y decía en un momento, dice, no paran de llegarme noticias de las grandes fortunas que se están haciendo en España, pero no me llega ninguna de las obras culturales o sociales que están promoviendo esos nuevos ricos. Entonces, él lo ve a distancia, él que la vida le ha dado muchas bofetadas porque su gran sueño, que había sido, entre otros muchos, pero humanamente, la bonita casa que se construyó en Barcelona, se le habían quedado los anarquistas, la habían profanado, como dirían en alguna carta, y él nunca volvió ya a esa casa, ¿no? Aunque después se recuperase para la familia, pero él ya nunca volvió, ¿no? Y después se instaló en Italia entonces, hoy Croacia, en una casa que también puso con mucho interés, que fue incautada después por las tropas de Tito, después de haber sido ocupada por las tropas, por un general nazi, y después la salida de Europa le pilló absolutamente de sorpresa con la entrada de Hitler en París, que a pesar de su sistema de información excelente no había previsto esa reacción. Estaba en Lisboa, hizo venir a su esposa y a su hija desde Lisboa, desde Montreux para embarcarse. O sea, todo lo que él había construido se desmoronaba y a pesar de eso no le faltó la serenidad de seguir viendo el mundo con magnanimidad. Entonces, si queda como recuerdo de esta sesión de hoy esta referencia, humanamente es de las cosas que yo más admiro y podría entrar en detalles que no terminaríamos nunca, ¿no? De cómo decidió hacer las cosas de esta manera siempre. Un paréntesis solo. La excepcional colección de pintura que él hizo para regalar, porque él siempre compró para regalar. Mi madre solo podía escoger un cuadro, lo dispuso así en el testamento y mi madre lo tenía clarísimo desde antes. Él regaló al Museo del Prado. A fecha de hoy sigue siendo el legado privado más importante de toda la historia del museo, que no significa multitud de cuadros, significa cuadros estratégicamente puestos de auténticas lagunas del museo, y regaló al Museo de Barcelona otros 50 cuadros que hacen la colección de la pintura del Renacimiento que no existía en Barcelona. Bien, estando en Montreux, le llegan, y lo dice él en su dietario, me han llegado las fotos de los cuadros de Barcelona, que habían sido saqueados junto con su casa por los anarquistas. Saqueados significa que Sebastián del Piombo le clavaron un cuchillo, le arrancaron casi un ojo, a otro no sé qué, los propios suyos de Zuloaga quedaron hechos un desastre. Bueno, entonces, ante todo eso, dice él, y vuelvo a la magnanimidad, dice, al ver ese desastre artístico me he puesto a llorar, pero más que por el daño que se ha hecho a esas obras,
por pensar que lo han hecho aquellos para quien yo he comprado esas obras. No sé si me explico. Uno piensa que 2 días después, ese dietario que está publicado en sus meditaciones, uno piensa que 2 días después encontrará la nota diciendo: ya me he puesto en contacto con la National Gallery para que sean ellos los destinatarios de mi colección, porque ¿para qué lo voy a dejar aquí? No, eso nunca pasó. Él nunca cambió de opinión. Esa colección era para regalar a aquellos que la habían acuchillado. Entonces, eso es la admiración que yo siento por mi abuelo, que siento por Cambó, porque lo que acabo de decir ahora evidentemente tiene repercusión en sus decisiones políticas y en muchas otras cosas. Entonces, eso es mi aportación a esta reflexión, acompañando el admirable esfuerzo de Ignacio Buqueras por reeditar este libro, por intentar actualizarlo, por dar esa visión histórica de este personaje de la historia de España. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, Rafael, con tu intervención a todos nos has enriquecido, a mí mismo, porque has contado alguna cosa, aunque en el libro, los que tengan ocasión de ojearlo, de leerlo, verán que vienen bastantes de las anécdotas, porque fue ello lo que me motivó, y luego hablaré, a escribir en su momento este libro. A continuación será Mariano Gomá, arquitecto, líder de la sociedad civil catalana en momentos especialmente difíciles para Cataluña y también para España. Concretamente, él fue el hombre que puso aquellas grandes manifestaciones que sorprendieron a propios y a extraños de 1 millón de personas en la calle, y él estuvo de líder de la sociedad civil catalana en el 2016 y 2017. Por otra parte, posteriormente, del 2019 y 2020, ha estado presidente del Foro España de la Sociedad y el Progreso, y actualmente es el presidente de España Cívica. España Cívica, a final de cuentas, es la suma de diferentes otras entidades, entre ellas el mismo foro. Por tanto, además, él a nivel personal, profesional, tiene una gran trayectoria, y actualmente es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mariano, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por la loa, muchas gracias por la invitación. Siempre en la lucha con la sociedad civil, que es lo que creo que nos toca a unos cuantos. Bien, a mí me gustaría dar una serie de pinceladas en relación al tema de Cambó, que muchas quiero que sean muy personales, ¿no? Primero, mi abuelo, médico en Barcelona, me hablaba de Cambó. Yo era un niño y mi abuelo me decía, no, es que Cambó, estamos hablando del año 50, por tanto estamos hablando de una época ya franquista, consolidada. Hablaba de Cambó y hablaba de como una referencia de lo que debería pasar y de quién podía ser una referencia en Cataluña y en España. Me hablaba de Cambó, me hablaba de Lerroux, de Antonio Maura. Yo en aquel momento no entendía nada, era un niño, pero luego te das cuenta de que el abuelo sabía muy bien lo que estaba hablando, porque había vivido toda la guerra y había vivido la República y había vivido todo el mundo este. Y ahora, pues en fin, es un orgullo para mí poder hablar de Cambó. Entonces, el libro, de verdad, yo no vengo a vender el libro de Ignacio Buqueras, pero el libro de Ignacio Buqueras es un libro que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque es una lección de historia. No es un libro solo de la biografía de una persona, no, es un libro que irradia historia, y irradia la historia de Cataluña, e irradia la historia de España, y además con grandes pinceladas a la historia del mundo. Por tanto, uno cuando entra a leer el libro de Ignacio Buqueras se encuentra con un mundo mucho más abierto, no solamente el mundo de una persona, sino estamos hablando del mundo de un político, de un humanista, pero que de alguna manera influye y en la historia de España sobre todo, habla mucho de España. Y además el libro tiene algo que a mí me ha sobrecogido, y es que no solamente habla de política, habla de muchas otras cosas. Es decir, habla
desde cuando llegaron a Barcelona Franz Kapp y Johann, los vieneses, que fueron como una revolución en el mundo del artista bromista, ¿no? De Herta, Frankel, o sea, habla de música, habla de urbanismo, habla de cómo se hizo la Feria de Barcelona, cómo se transformó Montjuïc. Habla no solamente del contexto político, que luego en todo caso daré una pincelada, sino que habla de muchas más cosas. Con lo cual es muy importante el que en este libro uno pueda saber lo que fue una persona, pero lo que esa persona pudo ayudar en el mundo social, cultural, desde la música a la pintura, es decir, filantropía que este hombre tenía, que era una capacidad brutal, aparte de la capacidad política, tenía una capacidad de todo lo demás que se sale de lo normal. A mí personalmente como arquitecto me ha hecho mucha gracia que se habla muchísimo de Domènech i Muntaner y Puig i Cadafalch, que sabéis que son con Gaudí, que nunca entró en este mundo, pero son los grandes arquitectos modernistas de Barcelona. Los dos estaban implicados en la política de Cambó. Y no olvidemos de que son los dos grandes arquitectos del modernismo de Barcelona. Por lo tanto, en aquel momento el arquitecto, la arquitectura, el urbanismo de Barcelona también vibraba y vibraba con estos personajes que tuvieron cargos importantes en el mundo cultural de la ciudad, y eso a mí me ha producido un enriquecimiento personal. Tuvo tiempo de muchísimas otras cosas, con lo cual eso indica que cayeron la primera vez, que cayeron la segunda vez y que ahora estamos volviendo a caer la tercera vez. Pero hay cosas tan extraordinarias como cuando uno lee que Companys, el presidente Companys, agitaba las masas desde Puigcerdá. Y hoy, 80 años después, un señor está agitando las masas desde Waterloo. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta de eso? ¿Cómo no hemos sido capaces de corregir, de saber lo que iba a volver a pasar? Porque es que es la tercera vez que a la primera de que hay una grieta en la estabilidad del gobierno o en la potencia del gobierno de España, inmediatamente en esa grieta se instala un barreno que intenta explotar de nuevo el edificio. Es decir, y no hemos sido capaces de corregirlo, y es una lástima, y creo que somos todos un poco culpables de eso, porque estamos hablando de la ANC, estamos hablando de Òmnium Cultural, pero si eso ya estaba, y ya estuvo la primera vez, estuvo la segunda y ahora está la tercera, y seguimos en lo mismo, y seguimos encastrados en un tema en el que el problema catalán Cambó lo entendía muy bien, y tendríamos que saber entender muy bien el problema catalán y el problema español y el encaje de Cataluña. Seguimos hablando de nuevo del encaje de Cataluña, pero si hace 100 años estábamos hablando de lo mismo. Y los personajes se repiten. Y la Lliga Catalana, hoy día hay un partidito pequeño que se llama Lliga Democrática con 4 personas en Barcelona, no sé qué, dice, pero si lo que estáis haciendo es lo mismo que ya hicieron hace 60 años y que ya hicieron hace 90 años. Es decir,
No, es que no estamos inventando nada. Estamos simplemente repitiendo un error histórico que es la poca sensibilidad, y lo digo como catalán y lo digo como español, pero la poca sensibilidad que hemos tenido en no saber seguir unas directrices muy simples que solamente se pueden reducir a una frase, que es una Cataluña grande en una España grande. Pues no hemos sabido hacerlo. Y así estamos, a la greña constantemente, con Cataluña hundiéndose económicamente, con la sociedad catalana dividida y con un mal futuro. Y entonces piensa uno, pero caray, si estoy leyendo lo mismo que está pasando ahora, lo estoy leyendo en este libro. Pero si es que estaba cantado que iba a pasar algo así. Bien, entonces esa es el gran drama que en estos momentos tenemos, que en estos momentos, por supuesto, todos los que estamos ahí sabemos que no hay nadie que se acerque ni a la suela del zapato de un señor que se llamaba Cambó. Porque si lo hubiera, podría convertirse en el líder de lo que pudiera ser ese encaje de Cataluña en España. Y no, en estos momentos no lo tenemos porque, con perdón de los presentes, tenemos lo peor de lo más malo instalado en todas partes, instalado en Cataluña también. Con lo cual, sin tener esas mentes preclaras, yo auguro una mala solución a todo el tema que estamos sufriendo en Cataluña, porque es que el tema que estamos sufriendo en Cataluña lo estamos sufriendo en España y al revés. Por tanto, no creo yo que tengamos que acudir a los grandes gurús o los grandes sabios del futuro político, los grandes politólogos. No, hay que leerse este libro y ver lo que decía Cambó. No hay más que hacer eso. Y encontrarse unos Cambós catalanes con otros Cambós españoles, sentarse, y de ahí puede perfectamente salir el encaje de Cataluña y España. Por tanto, como ya tenemos la tercera vez que caemos en la misma piedra, pues yo lo que intentaría es que hiciéramos todos un esfuerzo para no caer la cuarta. Porque entre piedra y piedra va una dictadura. Ese es el problema. Y entonces lo que tenemos que intentar es que esa tercera piedra no nos lleve a una dictadura que luego nos pueda llevar a una cuarta piedra, sino lo que tenemos que intentar es saltar esa piedra y llegar a resolver este tema nosotros. Y finalmente un apunte también sobre la personalidad política de Cambó. Una persona que empiezas a descubrir que su capacidad cultural, su capacidad de relación con el mundo es tan importante que resulta que uno se encuentra que de Cambó ha hablado Churchill. De Cambó han hablado los grandes líderes políticos mundiales de la Guerra Mundial. Pero hay algo con lo que me gustaría acabar y que no quiero que se me entienda mal. Cambó nunca habló mal de Franco. Lo entendió como un dictador. Lo criticó como un dictador. Pero también tuvo sus alabanzas, como por ejemplo que Franco no nos entrara en las guerras mundiales. Y eso es un tema que, sin ser franquista, porque no lo he sido nunca, era muy joven, pero quiere decir que la inteligencia lleva al respeto por lo que hacen bien los demás y a la crítica por lo que hacen mal. No la crítica por lo que hagan, sea lo que sea, ni la alabanza por lo que hagan, sea lo que sea. Y Cambó fue capaz de analizar la figura de Franco. Hay una serie de datos que son increíbles, ¿no? Es decir, de la relación que Cambó tenía con Franco. Entendiéndose los dos muy bien, sabiendo muy bien dónde estaba cada uno. Pero Cambó entendió cosas que Franco hizo, que ahora las estamos demonizando. Y Franco entendió lo que Cambó estaba hablando, también. Y eso a mí me parece
de una grandeza de la cual yo creo que tendríamos que aprender, ¿no? De que aprender todos, ¿no? De que no hay ángeles y demonios, hay seres humanos que en un momento determinado les toca vivir una parte de la vida y les toca vivir en un asiento determinado en la vida, y lo que tienen es saber aprovechar que la vida les ha dado ese asiento y para intentar que ese asiento sea lo más positivo y lo más concordante posible con el entorno. Con lo cual, a mí me ha sorprendido muchísimo el libro, porque aunque mi abuelo me hablara de Cambó, yo no entendía nada de lo que es. Hoy sé muy bien quién era Cambó, y tengo que decir aquí, y con esto acabo, que ojalá en estos momentos en España tuviéramos algunos Cambós sueltos por ahí para poderlos poner a hablar. Porque si pusiéramos a hablar personas como Cambó, muy posiblemente el tema Cataluña-España y esa tercera piedra, yo creo que la podríamos dinamitar fácilmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano Gomá, por tus palabras. Indudablemente nos han acercado a la figura de Cambó, a la problemática que vivió Cambó desde su más tierna infancia hasta que él falleció, pocos días antes de que él tenía los pasajes para viajar a España desde Buenos Aires, justamente una infección, a ponerle la vacuna, etcétera, etcétera, para viajar, que en aquellos momentos era imprescindible, hizo que ya no pudiera regresar él a España. Y él estaba muy emotivo para regresar a España, que por otra parte, acompañado de su hija, que su hija nunca había viajado a España. Voy a iniciar estas palabras mías con una anécdota. Permítanme una anécdota. Me trasladaría a Barcelona hace 36 años y falta a lo mejor día y medio, un día de San Jorge en Barcelona. Día de San Jorge en Barcelona y en Cataluña en general es día de libros, día de rosas, que la gente sale a la calle. Además, este 23 de abril del 85, pues sol radiante, temperatura magnífica, etcétera, etcétera. Yo vivía aquel día, y aquel día yo tomé a última hora de la tarde, de la noche, la decisión de escribir este libro de Cambó. ¿Y por qué? Voy a decir simplemente dos cosas. Aquel día yo presentaba en Barcelona mi libro sobre Josep Pla, el seny irónico. Josep Pla, un escritor catalán, un patriarca, podríamos decir, de las letras catalanas. Es difícil que alguien en Cataluña y en España haya escrito tanto, 29.800 páginas. Es lo que dicen los entendidos, su obra completa, etcétera, etcétera, que yo la tengo. Yo escribí un libro sobre Josep Pla. Y concretamente fue un día radiante, estuve en varios actos. Uno de ellos, recuerdo, estaba un periodista que los de aquella época aún lo recordaremos, como era donde lo tengo apuntado, perdonad, concretamente que me hizo una entrevista, y concretamente detrás de la entrevista que a mí me hizo, se la hizo concretamente a Jordi Pujol, que en aquellos momentos era el presidente de Cataluña, y como es lógico, el día de San Jorge en Cataluña es un día especialmente importante. Y por la tarde, en el Hotel Princesa Sofía, en la Diagonal, Tarradellas, un gran presidente de la Generalitat, ojalá hubiera surgido otros presidentes de la Generalitat de la categoría de Tarradellas, con el que yo tuve una magnífica relación, hacía la presentación de mi libro Josep Pla, el seny irónico. Libro que, por otra parte, lo había prologado Pedro Lainentralgo, que en aquellos momentos era director de la Real Academia Española, y concretamente hablar de Tarradellas es también hablar de una persona que aquí hoy nos acompaña. A mí me gustaría hablar de cada uno de vosotros, que muchos de vosotros os conozco, os aprecio y hace años que tengo relación. Hoy aquí nos acompaña Salvador Sánchez Serán, que en los momentos de Tarradellas, de volver Tarradellas a España, él era gobernador civil de Barcelona y después fue ministro, etcétera, etcétera. Y en el libro viene un testimonio de Salvador Sánchez Serán como de otras personas. Por tanto, yo aquel día que hacía esta presentación de
un catalán, muy catalán, que yo descubrí, es a los 7 u 8 años, leyendo El Destino, revista que ha desaparecido en Cataluña, pero antes era una revista importante, y él toda la semana publicaba sus artículos, pero muchos de ellos viajando por América, viajando por Europa, porque fue un andarín esto. Entonces, aquel día yo dije, hombre, después de haber escrito este libro sobre Josep Pla, un personaje que a mí me atrae por una serie de razones que ahora comentaré, es concretamente Cambó. Y por tanto puse un poco el hilo en la aguja. Además, dio las circunstancias, antes me parece que lo he comentado o ha salido, que la única hija que tuvo Cambó, Elena Cambó, prácticamente hace 3 meses que ha fallecido, falleció en Barcelona el pasado día 23 de enero. Ella, que era hija única, se casó con Ramón Guardans, un hombre que yo he tenido una relación, y mi padre también la había tenido, porque Ramón Guardans era de Reus, como era mi padre y soy yo. Con lo cual, el día que yo tomé la determinación de escribir sobre Cambó, recuerdo que se lo comenté a Ramón Guardans y me dijo, como es lógico todo esto en catalán, aquí no voy a decirlo en catalán, que lo tendría que ir traduciendo, Ignacio, estoy a esto, tanto Elena como yo estamos tal cosa, tal otra, con lo cual me encontré desde el primer momento, podríamos decir, con el apoyo, por lo menos familiar, del matrimonio Cambó. También es curioso que una hija única, Elena, fue madre de 14 hijos, y aquí nos acompaña uno de ellos. Yo, cuando estuve de presidente del Círculo Catalán de Madrid en los años 80, pues uno de los vicepresidentes que yo tenía en la junta directiva era un hermano de Rafael, Francesc Guardans. O sea que, y por otra parte, ¿por qué también el tema de escribir sobre Cambó? Porque yo prácticamente desde los 70 años he tenido, podríamos decir, un poco la obsesión, no es a lo mejor la palabra más adecuada, de lograr un mejor conocimiento, entendimiento y solidaridad entre todos los pueblos que forman España. Esto siempre ha sido, yo soy un hombre que está en el mundo de la empresa, etcétera, etcétera, pero concretamente mi, entre comillas, pasión siempre ha sido concretamente el entendimiento entre los diferentes pueblos que forman España. Si en los años 70 promoví aquí en Madrid, yo llevo en Madrid 57, 58 años, no recuerdo exactamente si son 58 esto, promoví la creación aquí en Madrid de una asociación de amigos de las comarcas tarraconenses en Madrid. Fui varios años presidente de los catalanes de Madrid, que está en la Plaza de España, en el número 6, el Círculo Catalán de Madrid. Por otra parte, en un momento determinado me eligieron presidente de todas las casas regionales de España. Casas andaluzas, gallegas, vascas, catalanas, castellanas, valencianas, baleares, etc. En aquellos momentos eran 387 casas regionales que había en España. Y me marqué desde el primer día. Yo dije, estaré 5 años. Primer año, un Congreso Nacional de Casas Regionales, para entendimiento entre todas las regiones españolas. Es difícil que no haya una región española que no tenga una casa regional. Más fuerte, menos fuerte, más importante, menos importante, con más peso específico esto. Al año y medio siguiente convoqué un primer Congreso Iberoamericano de Casas Regionales. Viajé, pagándomelo yo, viaje para conocer desde el Canadá hasta Punta Arenas, que está al final de Argentina, todas las más importantes casas regionales para convocarlas a este congreso que se celebró aquí en Madrid, en el Palacio de Congresos y Exposiciones, frente al Estadio Bernabéu. Y al año y medio convoqué un congreso mundial de casas regionales, que vinieron prácticamente de todo el mundo, y se celebró en la Universidad de Salamanca, y lo clausuró José María Aznar, que en aquellos momentos era el presidente de Castilla y León. Por tanto, si me llevó al tema de Cambó es de esta manera, porque consideré que era un hombre que, sintiéndose muy catalán, yo siempre me he sentido muy catalán, simultáneamente uno se siente también muy español. Y entonces fue un poco que tomé la determinación. Por otra parte, yo en Cambó descubrí una acusada personalidad, una excepcional preparación, un hombre que se había hecho prácticamente a sí mismo, dotes oratorias importantes, que en aquellos momentos era fundamental la palabra
Por tanto, él, en un momento determinado, después de haber sido ministro en 2 ocasiones, se marginó de la clase política por la voz. Un problema en la garganta, y en aquellos momentos no había las nuevas tecnologías que hoy día, pues a lo mejor uno con una pequeña voz podría tener para todo el mundo amplia proyección. Esto le hizo. Por otra parte, él era un hombre con una fuerza moral importante, un poder de convicción, una doble condición que yo siempre he valorado mucho en el político: hombre de pensamiento y hombre de acción, hombre de pensamiento y hombre de acción, porque para actuar hay que previamente reflexionar, meditar, no estar sobre la marcha, lo que está ocurriendo hoy día, una cultura superficial. La noticia de hoy se come la de mañana, etcétera, etcétera, y esto es lo que no puede ser. Por otra parte, tenía una declarada y ejercida vocación humanista, una voluntad férrea y tesonera. El tesón es fundamental cuando hay ideas importantes a desarrollar. Y en aquellos momentos fue un hombre nuevo y renovador que hubiera podido ayudar a un cambio en la España de aquellos momentos que la hubiéramos nosotros podido disfrutar. En el momento que a él se le plantea la posibilidad de ser presidente del gobierno español, que solamente lo había sido un catalán anteriormente, perdonen ustedes que les diga, también de Reus, Juan Prim, él se encontró el problema de salud que hace que tuviera que dar unos pasos hacia atrás. En el libro, pues indudablemente viene justamente el tema de su vida, que por otra parte también logré una aproximación muy personal a él, y aún recuerdo las 2 horas y 40 minutos que estuve con Elena Cambó en enero del 1985 en el Hotel Palace. El matrimonio Ramón Guardans y su mujer Elena Cambó, cuando venían a Madrid, se alojaban en el Hotel Palace. Yo había quedado con ella y concretamente estuve, pues ya digo, cuando digo 2 horas 40 minutos es porque yo anoté la hora que me había reunido con ella y a la hora que la dejé a la madre de Rafael tranquila, podríamos decir. Y concretamente me aproximó a la personalidad de él, que en el libro son 20 y pico de páginas las que dedico a estas 2 horas largas que yo mantuve con ella, porque me gustaba conocer la personalidad de él, la cercanía. Ella, pues concretamente, que además en muchos aspectos le sucedió a él, en el tema de mecenazgo, en el tema también de determinados planteamientos de su carácter y todo esto. También la intervención de Mariano Gomá ha hecho mención que en el libro no solamente hablo del personaje, sino a mí siempre el personaje siempre me ha gustado ponerlo y enmarcarlo en el contexto histórico, en el contexto cultural, en el contexto que se vivía en aquel momento, para que de esta manera el lector no solamente vea lo que hizo el personaje, y en este caso Cambó, sino por otra parte, qué es lo que ocurría en la España de aquellos momentos, qué es lo que ocurría a nivel mundial, etcétera, etcétera, para de esa manera enmarcar un poco y de esta manera ayudar a entender más al personaje y valorarlo más. Por tanto, el primer capítulo del libro es un contexto histórico, geográfico, social y familiar del 1876 a 1898. Él nació en un pueblecito de Alampurdán. Su familia era una clase media, propietaria, comerciantes. Él estudió Derecho y él inicialmente fue un catalanista acérrimo. Él después fue evolucionando, pero inicialmente esto porque es lo que podríamos decir la cercanía de las personas que le rodeaban y por otra parte la situación en aquellos momentos. Hay el otro periodo es Cambó ministro, él lo fue en 2 ocasiones, en 1900, el segundo periodo es del 1916 a 1923. Primero él fue ministro de Obras Públicas, que en aquellos momentos también estaba el tema agrícola, industrial, comercio,
comunicación y todo esto, lo fue en un periodo corto, del 1916 a 1918, y después él lo fue de Hacienda, con unas, sería largo ahora yo entrar en detalles, pero fue de los hombres que no le gustaba perder el tiempo ni hacerlo perder a los demás, con lo cual iba completamente al grano en aquellos temas que consideraba que eran cruciales para España y para el futuro de España. Después viene el otro periodo que también enfoco, la dictadura de Primo de Rivera de 1923 a 1930, que hizo en aquellos momentos Cambó, que por otra parte él, al dejar ya un poco el tema de la política por el tema de esta afección personal, entró en el mundo de la empresa. Se creó una gran empresa multinacional, Chade, para el tema eléctrico, de singular importancia, y entonces él fue presidente de Chade, con lo cual tuvo pues, determinadas reuniones pues, en diferentes países europeos, y después fue lo que un poco le llegó a sus últimos años en la Argentina. Después hay un periodo que yo aquí le llamo España se acuesta monárquica y amanece republicana, del 30 al 36, después la España en la guerra, que aquí también hay un comentario de lo que decía Mariano Gomá. Yo tuve también una charla larga con un hombre importante en aquellos periodos, como era el ministro de Asuntos Exteriores y al mismo tiempo cuñado de Franco, Ramón Serrano Súñez. Recuerdo concretamente en su casa Ramón Serrano Súñez de haber estado yo varias veces con él, hablando y recordándome él la entrevista importante que tuvo Cambó en aquellos momentos con él, porque hubo una reunión de Chade que se celebró aquí en España, y con este tema él vino a España, que hacía años que no había estado, por la guerra civil, por los legómenos de la guerra civil, etcétera, etcétera. O sea que en el libro esto se refleja. Y después, por otra parte, pues es una etapa que Europa está en guerra, la Segunda Guerra Mundial, España está en paz, América está en paz, con lo cual él también tiene la visión americana, viaja a Estados Unidos, es un hombre que cuando viaja a cualquier sitio se reúne con los más importantes directivos y políticos de aquel momento. Y después, por otra parte, está el periodo, podríamos decir, el capítulo que yo le doy cierta importancia, que es el de testimonios, entrevistas y correspondencia. Aquí lo inicio, como ya he dicho yo antes, con mi entrevista con Elena Cambó Mayol en enero del 87, 21 páginas viene en el libro. Después hay un capítulo interesante, Cambó visto por Cambó. Era un hombre que siempre te preconizaba hablar poco, pensar mucho, y escribir lo justo. O sea que era un hombre, podríamos decir, muy metódico. Yo que algunos de vosotros sabéis, y el tema de los horarios, era un hombre no aceptaba la falta de puntualidad. Era un hombre que todos los días almorzaba a las 13 horas. La hora europea que muchas veces he intentado inculcar a todos. Hora europea para tener también más tiempo para la conciliación, para la corresponsabilidad, para la igualdad y tantas otras cosas, y no terminar las televisiones, que en aquel momento probablemente no existía la televisión, hasta las 12:30 de la noche, con lo cual el español medio es el ciudadano europeo que menos duerme, con lo cual esto también afecta al trabajo, a la eficacia y a muchas otras cosas. Bueno, entonces concretamente hay un capítulo de testimonios, de entrevistas, y aquí concretamente está Narciso de Carreras, está Salvador de Madariaga, está Gregorio Marañón, está Serrano Súñez, Colla Alentor, que fue presidente del Parlamento de Cataluña, Fraga Iribarne, que no le había conocido, pero lo había leído y le interesaba la figura de Cambó, Antonio Garrigues, Ruiz Jiménez y el mismo Tarradellas. Y después, por otra parte, cuando se hizo la reedición de este libro, gracias a un buen amigo, como es Manuel Pimentel, el de la editorial Almuzara, incorporé nuevas entrevistas como con Albert Boadella, Garrigues, Rafael Guardans,
Jaume Pujol, que es era hasta hace poco arzobispo de Tarragona, Salvador Sánchez Terán, que antes ya he citado, Pepe Rossinyol, Ramón Tamames, Alejo Vidal Quadras, o sea, eso. Y una vertiente, con esta termino, porque sé que algunos de ustedes ya me han dicho, Ignacio, hoy hay un debate importante para la política, que intervienen todos los líderes de todos los partidos, y aunque empieza esto a las 9, 9:30, ya nos van a ir calentando a todos los que cojan la televisión desde las 7:00 de la tarde. Hay un capítulo que yo considero de singular importancia, el tema de mecenazgo. Cambó era un hombre curioso. Los años que él estuvo de diputado o de ministro en el Parlamento Europeo, en las Cortes Europeas, ratos que él tenía, se acercaba al Museo del Prado y tomaba nota de las carencias que tenía el Museo del Prado. Y decía, de esta época falta un cuadro, esto, de esta otra época. O sea que él, concretamente, lo que antes decía su hijo, él los cuadros no los compraba para sí. Él los cuadros los compraba pensando en todos los españoles. Y, por tanto, en estos momentos, como antes se ha manifestado, me parece que ha sido Rafael, el legado más importante que tiene el Museo del Prado es el que le dejó Cambó. A su hija solamente un cuadro. Y a Barcelona, bastantes en el Museo de Barcelona. Y otra cosa que también muchas veces no se sabe. Cuando la Guerra Civil Española, preocupado por lo que podría pasar en el Museo del Prado, que cualquier bomba, cualquier loco destrozara el Museo del Prado, de su dinero, hizo que los cuadros se trasladaran a Ginebra. No es exactamente así, no es pero bueno, la línea se participó muy activamente para que los cuadros pudieran salir, para después recuperarlos en el momento que España estuviera en la paz. Por tanto, yo creo importante redescubrir o descubrir la figura de Cambó, que, como bien decía antes Mariano Goma, en estos momentos ojalá hubiera, no muchos, solamente que hubiera un Cambó que no tuviera problemas de salud y luchara con la tenacidad que luchó siempre Cambó, con las ideas muy claras en lo que quería hacer. Sin lugar a dudas, en estos momentos podríamos tener una España algo diferente. Pero vaya, todos somos corresponsables de esta España. Yo, en estos momentos que estamos viviendo uno de los periodos más difíciles, más complejos, más preocupantes, no solamente por el tema sanitario, que indudablemente esto hacía años que no había ocurrido ni en España ni en el mundo, lo que estamos viviendo en estos momentos. Creo que es que todos reflexionemos, que todos tendríamos que ser activos. El día 4 de mayo es un día especialmente importante, y de todos los que estamos aquí depende también de lo que pueda pasar. ¿Quién no tiene un amigo? ¿Quién no tiene un vecino? ¿Quién no tiene un colaborador? ¿Quién no tiene alguien para hacerle abrir los ojos y no estar con la cultura de la inmediatez, que es la que hace que no sea uno reflexivo, y hoy a lo mejor piensa blanco y mañana negro, etcétera, etcétera? Por tanto, creo que la figura de Cambó nos tendría que ser a todos de referencia para actuar en el momento actual que España está viviendo. Muchas gracias, y perdonad que a lo mejor me he extendido más de lo que pretendía. No sé si hay alguna pregunta. Sé que algunos vais con el tiempo un poco cogido, las distancias desde Madrid, y el continuar en esta campaña. Y por otra parte también, eso sí, importante que nos cuidemos todos. Yo inmediatamente me volveré a poner esto para... ¿Hay alguna pregunta? Si no hay ninguna, muchas gracias a todos. Sí. Una señora... Que nos quieren preguntar, a ver. No es precisamente una pregunta, pero es una reflexión que yo me hago. ¿Cómo Cataluña, que es tan sensible al día de Sant Jordi, de la flor, del libro, luego tiene esas contradicciones? Porque los sentimientos juegan mucho. Y en Cataluña ha habido una cosa, los catalanes, yo por ejemplo la última vez que estuve con Artur Mas cuando era presidente de la Generalitat, recuerdo como si fuera ahora, en el Palau de la Generalitat hay un salón, podríamos decir, de referencia, el Salón Sant Jordi,
cuando hay un acto importante, etcétera, etcétera, pues se hace en el Salón Sant Jordi. Pues concretamente yo participé en un acto que el presidente de la Generalitat, acompañado de 2 consejeros allí, él hizo concretamente diciendo, y además incluso me sorprendió, dice, hoy aquí nos acompaña un catalán que ha sido un luchador para que España, para que nuestro país, no hablo de España para nada, tenga unos horarios más racionales. Aquí está Ignacio Buqueras. Era concretamente que Cataluña, en este aspecto, posiblemente, para darle un poco en la nariz al gobierno de Madrid, dijo, en este tema de los horarios nosotros seremos más pioneros que el resto de España por la proximidad a Europa, etcétera, etcétera. Entonces la reunión era para que la Generalitat asumía este tema de los horarios. Entonces, concretamente, a mí me presionaron un poco, porque si no, a lo mejor yo no hubiera ido, porque es profesor, porque dijeron, Ignacio, ven, tal cosa, tal, y no pensaba yo que él hiciera ninguna mención. Entonces, él hizo esta mención. Cuando yo le fui a saludar a él, le dije, mira, presidente, no hacía falta tú que me hicieras mención. Te agradezco y esto y todo lo que tú puedas hacer por unos horarios más racionales, magnífico. Pero hay una cosa que muchos catalanes nunca te podremos perdonar. Hombre, Ignacio, no puedes decir. Le dijo, Ignacio, no te pongas así. Esto. Dije, pues concretamente que estás dividiendo a los catalanes. Estás concretamente las familias rompiéndolas, las amistades de toda la vida, esto, porque esto es lo que ha ocurrido todos estos últimos años. Se ha roto la sociedad catalana. En estos momentos las familias, yo mismo, que soy el hermano mayor de 6 hermanos, con colección de nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, de todos mis hermanos, etcétera, etcétera. Antes nos reuníamos y en estos momentos tenemos que decir, hay 2 o 3 temas que no se pueden tocar porque se terminan, como el Rosario de la Aurora, como vulgarmente se dice. Por tanto, en este tema, y por otra parte también los gobiernos centrales han sido grandes culpables de esto, entre ellos el pacto del Majestic. Para mí, antes ya lo he dicho, el tema de la educación no es un tema básico, que en Cataluña, desde hace estos últimos 30 y pico de años, el tema de la educación sea una educación sectaria. Yo cada vez que voy allí miro los libros que estudian los nietos de mis hermanos, pues igualmente, ya no hace falta decir, no solamente lo que dicen los libros, sino que también se dice que el 70 y pico % de los profesores del magisterio es catalanista, con lo cual el que hoy día tiene 30 y pico de años, pues realmente TV3 está en la línea que está, otros planteamientos, pues, esto es lo que hace. ¿Hay alguna otra? Perdona. Sí. Me gustaría preguntar si ve alguna proximidad o algo que se aproxime en la actualidad política a este personaje o a esta filosofía o a esta forma de ver un poco con esa perspectiva y con ese... Hombre, con esta fuerza, lamentablemente, con esta fuerza considero que no. Que en estos momentos, por ejemplo, la sociedad civil catalana está haciendo un gran papel, sin lugar a dudas. Que el Partido Popular en determinados momentos ha jugado un gran papel, sin lugar a dudas. Yo recuerdo el Partido Popular con Àlex Vidal Quadras, me parece que eran 17 o 19 diputados los que tenía. En estos momentos 3. O sea, el gran problema del centro-derecha es la división. Divide y vencerás. Con lo cual es lo que hay que intentar. Pero vaya, no estoy aquí para hablar de política, estoy a hablar de Francesc Cambó y de... Pues había alguien que podría reflejarse. Si no hay ninguna otra cosa, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y sobre todo a todos los que están siguiendo a través de las nuevas tecnologías. Gracias.